Diversos temas para hablar esta tarde aquí en Palabras Cruzadas con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que dice: Mario, ¿cómo andas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Bueno, hablando de audiencia, hay muchos comentarios, preguntas. Te voy a trasladar algunas preguntas también de la audiencia. Cada vez que hablamos de Montevideo, obviamente que surgen inquietudes. Hace algunos días anunciaste una serie de medidas económicas a corto plazo, ¿no? Que tienen como objetivo una reducción de casi 19 millones de dólares. ¿Cómo está haciendo eso? Porque, por ejemplo, uno de los planteos que tiene más repercusión, si se quiere, es algo que hemos hablado en la campaña, que es el tema de la basura. Sé que están trabajando en ese asunto. ¿Hay algunos resultados que ya tienen? ¿Hay algo que nos puedas adelantar en ese sentido? Bien, bueno, efectivamente nosotros tenemos un diagnóstico de que por diversas razones vinculadas a la evolución de los ingresos, del gasto y de las posibilidades de financiamiento de la Intendencia de Montevideo, tenemos un panorama en el corto plazo que es complejo. Hay una complejidad financiera que nos lleva a plantear medidas de reordenamiento financiero para los próximos 6 meses. Nosotros entendemos que con este paquete de medidas anunciadas vamos a poder sobrellevar un panorama que es difícil en el corto plazo, pero que tiene un horizonte más esperanzador, porque la situación más estructural, económica de la Intendencia es razonable, no tiene un alto endeudamiento, el peso de la amortización y los intereses de deuda en los ingresos es bastante bajo, con lo cual la perspectiva de mediano y de largo plazo en el terreno del manejo de los recursos es más halagüeña. Pero tenemos que sobrellevar estos meses donde aún no tenemos un presupuesto propio. Todos saben que nosotros tenemos que presentar un presupuesto para el 8 de enero y que se aprobará a fines de abril, principios de mayo. Y eso implica hacer una evaluación de cómo van a evolucionar los ingresos en el futuro, los gastos en función de las políticas que queremos llevar adelante, y también los mecanismos de financiamiento que han estado tan recortados en los últimos tiempos. Ese panorama, ese diagnóstico nos llevó a presentar un conjunto de medidas que efectivamente, como bien decís, tiene una expectativa de reducir en unos 19 millones de dólares los gastos de la Intendencia en este tramo, de 19 de los cuales 15 corresponde a medidas que se toman en relación a empresas, grandes proveedores de la Intendencia y el subsidio del boleto, etc. O sea, son medidas que tienen más bien el vínculo con el lado empresarial. Ahí está la reducción de un 10% en los pagos de los contratos con empresas y proveedores de gran porte. Una reducción del 10% del subsidio al boleto que las empresas, todo esto hecho en acuerdo con las empresas, en acuerdos de parte, con las empresas del transporte también se acordó esto, que obviamente eso después, como eso no es para las empresas, sino para sostener un precio del boleto un poco más bajo, eso después se retorna pasado este periodo. Esto no va a afectar el precio del boleto, o sea, la gente no lo va a visualizar. Y también la eliminación de algunas exoneraciones, por ejemplo, a grandes espectáculos que no vemos la necesidad de que la Intendencia lo siga haciendo. Por lo tanto, ahí hay 15 de los 19 millones en este tipo de medidas. Y después hay otras medidas que de repente tienen más que ver con remuneraciones a los trabajadores. No se toca, obviamente, el salario de base, pero va a haber una reducción en materia de horas extras, viáticos, algunas compensaciones en el marco de una racionalización y medidas que, vuelvo a decir, tienen un horizonte hasta fin de marzo de 6 meses. Son medidas transitorias que nos van a permitir pararnos de mejor manera mirando para el futuro. En ese sentido has dicho, te he escuchado decir que es difícil o es casi imposible sostener esto en el tiempo, por eso Claro. Lo de corto plazo. Claro. ¿En qué te basas para señalar eso? Porque mucha gente puede decir, bueno, si es un ahorro considerable y teniendo en cuenta el déficit de la Intendencia, ¿por qué no sostenerlo en el tiempo? Y bueno, porque hay medidas, por ejemplo, esta del subsidio del boleto.
El subsidio del boleto lo que se hace es reducir un 10% en estos meses, pero después se recompone. Porque si no, si es estructural, si hubiera menos subsidio del boleto de manera estructural, estaríamos ayudando menos a que el boleto no subiera. Ese es un ejemplo. En materia de revisión de horas extras, compensaciones, lo mismo. Obviamente todo este periodo en esa materia nos va a leccionar con relación a que puede haber mejoras de gestión que impliquen alguna reducción de hora extra de manera estructural. Pongo un ejemplo. Cuando alguien pide utilizar los salones de la Intendencia, el Salón Dorado, el Salón Azul, el Salón Rojo, la Intendencia normalmente lo da. Y cuando los eventos van más allá de la hora de los trabajadores, es la Intendencia la que paga las horas extras y el uso de los equipamientos más allá del horario de los trabajadores. Bueno, esas cosas obviamente, estamos pagando horas extras para actividades que no son de la Intendencia. Ese tipo de cosas van a cambiar y esas horas extras sí se van a reducir de manera más estructural. Pero este paquete está pensado para ser un paquete de corto plazo. Tú preguntabas también qué pasa con las políticas que estamos llevando adelante en el marco de estas medidas. Y obviamente estas medidas se aplican salvaguardando primero que la Intendencia continúe brindando los servicios que tiene que brindar y en particular aquellos servicios que hemos marcado como prioridad, como el caso de la limpieza y la gestión de los residuos en el departamento. Efectivamente, ya en estos primeros 2 meses se empieza a ver una visualización de algún cambio en materia de limpieza en la ciudad. El dato concreto que tenemos por el momento es que ha aumentado sensiblemente el número de contenedores en la vía pública que se están levantando diariamente. Veníamos con un promedio de unos 3.800 contenedores diarios. En estos 2 meses hemos superado en los 2 meses los 4.000 contenedores diarios que se levantan. O sea, hay una actividad que se está viendo, que se está visualizando, incluso hasta por la forma de trabajo que tiene el Departamento de Desarrollo Ambiental con Leonardo Grúa a la cabeza, de mucho aterrizaje en los barrios, de mucho diálogo con los vecinos. Todas las semanas hay varias reuniones con vecinos en las distintas zonas de Montevideo asociadas al tema limpieza y también acciones en los fines de semana. Se han atacado, por ejemplo, en lo que va de esta administración, casi 130 basurales, ¿verdad? Específicamente, sobre todo en los fines de semana. Por lo tanto, el tema de limpieza va avanzando. Todavía no comenzó el cambio sustantivo de la forma de recolección, es decir, la distribución de los contenedores intradomiciliarios, porque bueno, los estamos comprando. Uh-huh. Estamos en el proceso de licitación que ya está avanzado. ¿Y cuándo piensan ustedes aplicar eso? Y apenas lleguen los contenedores, ya el plan ya están más o menos definidos las primeras zonas del departamento con el que vamos a avanzar con los contenedores intradomiciliarios. ¿Y eso puede ser este año? Sí, claro, sí. No, bastante antes que fin de año. Me quedo un poco con lo que decías recién y algo que habíamos hablado en la campaña, ¿no? El hecho de recorrer el territorio o estar presente en el territorio, porque cuando hablamos de basura muchas veces hablamos, obviamente, de la responsabilidad de la Intendencia, de la responsabilidad de nosotros, los vecinos, del famoso cambio cultural del que tanto se ha hablado. ¿Qué rol van a tener, por ejemplo, los vecinos en esa recorrida de territorio y en eso de tener una ciudad más limpia? Y fundamental, porque uno puede cambiar la ingeniería de la recolección de residuos, pero si la gente no adecúa sus conductas al reciclaje, al compostaje, al usar los bolsones o los contenedores de la manera correcta, o las papeleras de la manera correcta, va a ser bastante difícil, ¿no? Yo estoy convencido de que en la medida que la gente sienta que acá hay una buena oportunidad de mejorar sustantivamente el tema de la limpieza de la ciudad, va a integrarse, va a ser parte de la solución, además de que ya estamos trabajando también con las autoridades de la educación, vamos a hacer campañas concretas, pero fundamental esto que hace ERU, que hace su gente, que es de ir a los barrios todos los días, al diálogo con los vecinos, con los consejos vecinales,
con los consejos municipales, con el apoyo de los municipios, porque ahí está la clave de que tiene que venir menos basura al régimen general, y eso pasa porque la gente en su casa, en su edificio, en su cooperativa, clasifique mejor, separe lo reciclable del resto, haga compostaje. Hay que entender que lo que realmente se separa para el reciclaje y el compostaje va para plantas específicas, no va para enterrarse con el resto de la basura, va para plantas específicas que además generan cientos de puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que el vecino tiene un rol muy importante y bueno, y creo que también el control de los vecinos, ¿verdad? Tú sos consciente que durante la campaña, y antes se habló mucho el tema de las papeleras, bueno, se han vuelto a poner papeleras. Nosotros ya en la campaña habíamos dicho que las papeleras en algunos lados se habían sacado por su mal uso, porque la gente en la papelera sacaba la bolsa de basura de su casa, cosa que no es lo que se debe hacer. Bueno, ahí la clave de que las papeleras funcionen está en que la gente le haga el uso correcto. Lamentablemente ya hay alguna foto por ahí en las redes, ¿no? Que vuelve a mostrar que, bueno, que la papelera es usada de basurero. Pero bueno, tenemos que insistir en que para que tengamos papeleras en los espacios públicos y en las calles, la gente tiene que hacer el uso adecuado, ¿no? Sé que te has reunido con ADEOM, el Sindicato de Trabajadores. De hecho, cuando ustedes anunciaron esta serie de medidas, ADEOM dice que, bueno, que prácticamente ellos son la válvula de ajuste, que la reducción de horas extra iba a tener impacto en los servicios. ¿Cómo está haciendo el vínculo? ¿Cómo tomás esas críticas también del sindicato? No, yo creo que una reacción del sindicato con las medidas que tomamos me parece lo esperable. De la misma manera que las empresas te dicen no nos gustan que nos recorten 10% los pagos, pero comprendemos la situación y es nuestra contribución a la situación, también es razonable que los trabajadores digan no nos gusta que se tome este tipo de medidas. No comparto la idea de que los trabajadores son la variable de ajuste, ¿verdad? Porque por lo que decía recién, de los 19 millones de dólares que van a tener como impacto estas medidas, 4 responden a las medidas vinculadas a los trabajadores y 15 a las empresas. Y para poner esto un poco en orden de magnitud, las remuneraciones anuales que la Intendencia paga a sus trabajadores por distintos conceptos ronda los 400 millones de dólares. O sea que este impacto en 6 meses de 4 millones representa el 1% de las remuneraciones que anualmente paga la Intendencia. Pero es razonable que los trabajadores hagan estos planteos. En el diseño de la implementación de estas medidas se va a tener particular cuidado de que justamente no alteren la continuidad de los servicios, y se hace informando a ADEOM, ¿verdad? En cada una de los departamentos, de las áreas. Nosotros informamos a ADEOM antes que hiciéramos públicas las medidas. Ellos eso lo valoran, digamos, no quiere decir que compartan las medidas obviamente, pero valoran el talante de diálogo que tenemos. Y además ahora está comenzando un proceso con ADEOM que es el de la negociación del convenio colectivo que va a regir los próximos 5 años. Creo que ahí es donde vamos a tener que afinar mucho diálogo, afinar mucho el lápiz para entendernos en cómo racionalizamos y cómo hacemos que tener un buen convenio que le dé cierta conformidad a la administración y a los trabajadores. Tengo entendido que en estos días la Intendencia va a anunciar una serie de medidas vinculadas al transporte y a la movilidad, que es otro de los temas que importa también a los montevideanos, que estuvo presente en la campaña. Te propongo una pequeña pausa y ya seguimos conversando. Un gusto. Seguimos conversando con el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Lo mencionábamos recién, ¿no? Antes de la pausa. Uno de los temas presentes en la campaña es el de la movilidad, es el del transporte. Se puede decir que el Ministerio de Transporte es mano en este tema, ¿no? Y allí la intendencia, obviamente, que juega su partido y tiene su rol. ¿Cómo lo estás viendo eso? Bien. Tú mencionabas que íbamos a hacer algunos anuncios mañana, en realidad. Acá está bueno separar esto en 2 dimensiones. La primera, mañana nosotros como Intendencia vamos a hacer algunos anuncios de medidas puntuales, cosas concretas que
que son de alguna manera paliativos. Acá creo que todo el mundo tiene claro que estamos hablando en otra dimensión de un presupuesto, de un proyecto de gran envergadura asociado a la movilidad metropolitana, que por lo tanto involucra al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía y las intendencias metropolitanas. En esa coordinación se está definiendo ese proyecto que ya sí tiene algunos aspectos ya determinados. Por ejemplo, el hecho de que a lo largo de Avenida Italia y Yanatacio, de 8 de octubre, Camino Maldonado hasta la parte de Zona América, de Campeón del Siglo, y 18 de julio, va a haber corredores preferenciales para el transporte colectivo, en formatos en donde todavía ahí sí falta alguna definición, a ver si se hace con ómnibus articulados o con tranvías a nivel de tren a nivel de piso o aéreos. Y sobre todo también queda definir un poco algunos aspectos que hacen al impacto durante la construcción, porque uno puede tener más o menos claro el dibujo final, pero todos sabemos que este proyecto tiene una dimensión tal que vamos a estar 3 o 4 años trabajando en él. Hay que ver el 18 de julio, qué parte del 18 de julio puede llegar a hacerse, por ejemplo, subterránea, o qué parte no. Todo eso implica entender que transitoriamente hay afectación de la movilidad en arterias muy importantes para Montevideo, ¿no? En Italia, 8 de octubre, 18 de julio. Y también afectación de los negocios, porque si tú tenés un comercio en la puerta de una calle que va a estar siendo levantada, tratada durante mucho tiempo, bueno, también y los costos asociados a esa afectación de los negocios hay que incorporarlos como parte de los costos del proyecto. En esa evaluación creo que falta poco para definir los detalles que faltan. Vamos a estar trabajando, coordinando con los ministerios y las intendencias al punto tal de que en la ley de presupuesto hay un artículo que institucionaliza este ámbito de coordinación entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y las 3 intendencias metropolitanas. Ese es el gran proyecto que aspiramos tenga un impacto importante, sobre todo en lo que es el aspecto más deficitario del transporte en Montevideo y en la zona metropolitana, que son los tiempos de viaje. Esto va a implicar no solamente infraestructuras nuevas, va a implicar no solo equipamientos nuevos, sino también cambios en las reglas de movilidad. Van a cambiar sustantivamente las líneas de ómnibus que uno recuerda desde que nació prácticamente, que tienen una inercia enorme y que ya son tremendamente ineficientes. Ahora, en todos estos costos que mencionabas, yo te agrego otro, que no sé si eso también lo pones sobre la mesa, que es el costo político. ¿A qué voy? Si vos tenés una obra durante 3, 4 años que tiene parado 18 de julio y capaz que puede generar un malestar en el montevideano, ¿no? Para con la intendencia, para con el intendente. ¿Lo evalúas eso? ¿Lo tenés sobre la mesa? No, eso obviamente desde el punto de vista comunicacional hay que tomarlo en cuenta y va a estar en la belleza de la comunicación que logremos transmitir, que sí, hay perjuicios en el corto plazo que serán para el beneficio común para más adelante, ¿no? Hoy hablabas de presupuesto, ¿no? Que será presentado el próximo año. Está el fondo de inversión, ¿no? En el que el Ejecutivo le traslada a las intendencias, en el caso de Montevideo y Canelones, el área metropolitana, $45 millones a partir de 2027. Claro, no es algo que nosotros tengamos disponible hasta 2027. Ahí está. Y la pregunta es, ¿qué implica eso? ¿Hay que salir a buscar plata en otros lugares, pedir préstamos, negociar? Sin duda. Nosotros tenemos que elaborar el presupuesto para ser presentado a la Junta Departamental el 8 de enero, ¿sí? Y para formular el presupuesto uno tiene que hacer una estimación de cuáles van a ser los ingresos de la Intendencia, cuántos van a ser los gastos asociados a las políticas que queremos desarrollar y que hemos priorizado, y por lo tanto cuáles van a ser las necesidades del financiamiento. Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente: para nosotros la estimación de los ingresos propios de la Intendencia es fundamental, porque las transferencias del Gobierno Nacional, en el caso de la Intendencia de Montevideo,
representan solo el 10% de los ingresos totales. A diferencia de otros gobiernos departamentales en donde eso es el 40, el 60, el 70%, en Montevideo el 90% de los ingresos son los ingresos de patente, de contribución, de tributos, ¿verdad? No de transferencias del gobierno. Eso, por lo tanto, nos obliga a hacer una planificación de esos ingresos y de los costos y los gastos asociados a las políticas. Y naturalmente tenemos que tener disponibles mecanismos de financiamiento, como han tenido históricamente las intendencias de Montevideo y todas las intendencias. Y eso pasa por ejemplo, préstamos de organismos internacionales, el préstamos de la CAF, préstamos del Banco Mundial, préstamos del BID, clásico préstamo del BID, el asociado al saneamiento, que es una tarea que en Montevideo es la única intendencia que desarrolla saneamiento en todo el país. Y también otros mecanismos como fondos o fideicomisos. Como en general estos son mecanismos que el repago de estas deudas van más allá del periodo de gobierno, requieren la aprobación en la Junta Departamental con mayoría especial, o sea, implica la necesidad de que haya ediles o edilas de la oposición, digamos, que acompañen estos mecanismos de financiamiento, que sería lo lógico porque es lo que ha sucedido históricamente. Hubo dificultades en la administración anterior en este tema, sí, pero nosotros aspiramos a que, bueno, hemos procurado comenzar un vínculo de mucho diálogo, de mucho respeto con los partidos de la oposición que integran la Junta. Y bueno, vamos a ir dialogando caso a caso cuando esto se plantee. Por lo tanto... De hecho, estuviste en la Junta ya y sos optimista en poder conseguir el apoyo de ediles de la oposición. Mira, yo soy optimista en que la gente cumpla lo que dice. Y la gente, yo escuché en la campaña electoral a los candidatos de todos los partidos que había que trabajar mucho en limpieza, que había que trabajar en movilidad, que había que trabajar en veredas. Y es obvio que todo eso requiere financiamiento. Entonces, lo que no debería ser razonable es decir, mira, hay que trabajar por el bien de la ciudadanía, hay que trabajar en limpieza, en transporte, en vereda, pero si yo no gano, no te apruebo un financiamiento para decir para hacer lo que uno dice que hay que hacer, ¿verdad? O sea, me parecería que lo consistente es, sí, discutir, por supuesto que podemos discutir el detalle de las políticas, la magnitud de los financiamientos, todo eso por supuesto que se puede discutir. Pero me parece que no sería consistente con lo dicho en la campaña electoral que la oposición tuviera una tesitura férrea de palo en la rueda. Yo aspiro a que eso no va a ser así. Nosotros hemos ido y hemos tendido la mano claramente en la Junta Departamental. Fuimos cuando se instaló la Junta, cuando asumieron los ediles y edilas. Fuimos a presentar el plan y la estrategia de desarrollo ambiental, todo el plan de limpieza, que es uno de los buques insignia claramente de esta administración. Lo hicimos en la propia Junta Departamental. Fuimos cuando fuimos citados para explicar la famosa línea de crédito del BROW, con mucho gusto, ¿verdad? Y bueno, ese es nuestro talante de diálogo, de escucha, de negociación, y en eso somos optimistas de que vamos a poder desarrollar políticas en los próximos años a partir de financiamientos que obviamente tienen que pasar por la Junta Departamental. Nombraste ahí un tema, el pasar, que siempre despierta mucho interés. Recuerdo que lo hablé contigo en la campaña y ahora estoy viendo los mensajes y está presente, que es el tema de las veredas en Montevideo, ¿no? ¿Qué es lo que piensan desarrollar allí? Bien, acá hay como una tradición de interpretación del digesto municipal, ¿sí? La gente sabe que el digesto son las normas que nos rigen, en que la vereda es responsabilidad del frentista, es decir, del vecino que tiene a su frente la vereda. O sea, la vereda es responsabilidad de los vecinos. Pero está claro que eso no está funcionando. Está claro que además a veces se requieren equipamientos y cosas que los vecinos no disponen. Por ejemplo, cuando hay una vereda que está rota por las raíces de los árboles, típico caso. Pero bueno, está claro que así las veredas que se han ido rompiendo no se están restaurando masivamente por parte de los vecinos. Entonces,
Nosotros lo que hemos planteado, lo planteamos en la campaña electoral y lo volvemos a plantear ahora, es que en esa elaboración presupuestal y en el despliegue de las políticas posteriores, con los financiamientos adecuados, es la Intendencia la que va a tener una tesitura proactiva y va a salir a restaurar las veredas que están rotas y a hacer veredas donde no hay y son necesarias. El diagnóstico y el mapa de veredas está ya hecho. Estamos hablando de cientos de kilómetros de veredas a restaurar y a hacer. Y bueno, y obviamente, sobre todo en el hacer asociado a otros objetivos, no solo el de la movilidad, porque la movilidad arranca en las veredas, sino también en temas de seguridad, ¿verdad? Estamos hablando de que hay zonas en la periferia que no es lo mismo en una noche que un vecino, una vecina, sobre todo, tenga que andar caminando a oscuras en el barro, a que lo pueda hacer en una zona con vereda, con calle e iluminada. O sea que ahí la tesitura es como dar vuelta a la pisada, decir, bueno, que salga la Intendencia a hacer las veredas y después con tiempo y con mucho tiempo se le cobrará al vecino lo que sale cada vereda, en los casos en que los vecinos están en condiciones de pagarlo y de hacerse responsable, y en otros casos donde claramente eso puede no ser así, esto se tratará en clave de política social. En la campaña recuerdo, y seguramente vos lo escuchaste más de una vez, e incluso hasta tuviste que responder sobre este tema, estaba como eso presente de que la elección pasada era clave para el Frente Amplio, elección que terminaste ganando, ¿no? Por eso de que, bueno, el Frente no se podía descansar en que Montevideo ganaba como sea, ¿no? Que había que tener como propuestas y una buena administración. El otro día escuchaba al politólogo Daniel Chaschetti, que él un poco en esa línea decía que bueno, que esta administración era clave para el Frente Amplio, que tu suerte, la suerte de Vergara junto a la suerte de Orsi, era clave y fundamental para el Frente Amplio en general. ¿Vos lo tenés presente esto? No sé si es una mochila al momento de administrar y de gestionar Montevideo, pensando en el Frente Amplio y en el futuro de la fuerza política. ¿Cómo lo lees eso? No, creo que es así. Creo que es un diagnóstico bastante generalizado de muchos politólogos y de los que más o menos estamos en el análisis también político permanente. Yo creo que Montevideo es clave para el Frente Amplio, como lo ha sido desde que ganamos Montevideo en el año 90. Y no es solo por el hecho de si volvés a ganar Montevideo, sino por cómo impacta Montevideo incluso en una elección nacional. Creo que quizás por eso es que se pueda plantear que la suerte de Orsi y la suerte de Vergara van atadas, ¿verdad? Yo creo que no es una mochila, es una responsabilidad, siempre sobre la base de que nosotros llegamos a la administración para gestionar de la mejor manera posible, pensando en la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer independientemente de las consideraciones políticas. Pero sí está claro que hay un ojo puesto en Montevideo, que Montevideo tiene un 40 y pico % de la población del país y es una votación clave la que el Frente tiene en Montevideo para ganar no solo el departamento, sino la elección nacional. Y que ya hay un poco de alerta, ¿no? En el sentido de que en esta elección departamental, si bien el Frente ganó con holgura, hubo unos 3 puntos del electorado menos que hace 5 años que no se volcaron a los candidatos de la coalición, sino que alimentaron el voto en blanco, marcando seguramente algún grado de disconformidad. Bueno, tenemos que estar alerta a eso, gestionar cada vez mejor para ser un impacto positivo, una contribución a lo que podrá ser dentro de 5 años la labor electoral del Frente Amplio. ¿Esos 3 puntos vos los sentís como un tirón de orejas, por ejemplo? Un poco, sí, un poco. O sea, una manifestación de disconformidad porque es consistente con lo que uno también recogía a lo largo de la campaña. Ya en el final, llevas pocos meses, ¿no? Al frente de la Intendencia. ¿Es lo que imaginabas? ¿Era este desafío el que imaginabas? ¿Te sorprendió en algo, por ejemplo? No, es bastante lo que imaginábamos y la verdad que creo que ya estamos bastante bien asentados en la Intendencia, porque si de algo estoy gratificado, feliz, es del equipo que logramos conformar. Es un equipo potente que sabe lo que hace en cada una de las áreas, que tiene un nivel de compromiso muy grande. No está bueno iniciar
una labor como iniciamos nosotros, bueno, teniendo la necesidad de marcar algunas medidas de reordenamiento financiero. Y sin embargo, el equipo está claro en ese tema, lo vamos a poder implementar en cada una de las áreas de la Intendencia de acuerdo a lo esperado. O sea que soy muy optimista, de que vamos a ir sobrellevando esta situación en estos meses, vamos a hacer un buen presupuesto, vamos a conseguir la perspectiva y los recursos para poder desarrollar las políticas planteadas en los próximos años. Y estoy seguro que vamos a hacer un mejor Montevideo. Ahora sí, la última. Mucho se ha hablado del rol desde hace tiempo, ¿no? El Congreso de Intendentes, bueno, de hecho hoy el presidente Orsi fue intendente, tiene un vínculo muy especial también con los intendentes, producto de este pasado. Y da la sensación que a veces los intendentes tienen otra forma de hacer política. ¿A qué voy? Uno puede encontrar un intendente del Partido Nacional celebrar una política del Frente Amplio, otro tipo de vínculos, o que se reúnan, que conversen. Sí. ¿Vos lo sentís de esa manera? ¿Vos que has tenido otras responsabilidades políticas también? Sí. ¿Notás una diferencia? Sí, allí? Hay como un club ahí, en el buen sentido. Hay como una cofradía. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que desde la Intendencia las problemáticas que se enfrentan son todas más o menos parecidas. Una intendencia tendrá más dificultad en una cosa o en otra, los departamentos no son todos iguales, pero en el fondo los temas vinculados a la cercanía con la gente es lo mismo en todos los departamentos, y hay problemáticas comunes que probablemente hacen que uno sienta más empatía o solidaridad con la tarea que realizan los demás intendentes. Sí. Y está claro que, bueno, Yamandú fue intendente 10 años y antes había sido secretario general de la Intendencia de Canelones, o sea, tiene un vínculo en el Congreso de Intendentes de mucho tiempo. Y bueno, creo que es un ámbito donde se cultivan diálogos razonables entre intendentes de prácticamente todos los partidos políticos, ¿no? Intendente Mario Vergara, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Ha sido un gusto.